A ver. Bueno, aquí estamos puntualmente, tan puntualmente que yo creo que todavía no es las 6 en punto, ¿o sí? Bueno, Sí. en cualquier caso, recuerdo que la semana pasada, buenas tardes a todos, antes que nada, esto es Unidad Hispanista, ya proyectamos hace exactamente una semana, transmitimos un encuentro con Javier Barricoa, Gloria Lago y yo mismo, donde leímos el manifiesto de Barrón. Recuerdo, y para los que no estuvieran entonces, para que lo sepan, ¿qué es el manifiesto de Barrón? Pues es un manifiesto en el que unas personas de esta asociación que propugna la unidad del mundo hispánico y la recuperación que ha sido olvidada o deslavazada o desvirtuada, la antropología que heredamos de aquel espíritu de la civilización, del proceso de generación de una civilización que fue la hispanidad, con el testamento de Isabel la Católica, etc. Bueno, Ramón Peralta, que es profesor de Derecho en la Facultad de Derecho, lógicamente, de la Complutense de Madrid, y uno de los principales pilares que tiene esta asociación, y además está creando cátedras de iberosfera o de, vamos a decir así, ¿cómo se llama exactamente la cátedra? Cátedra Iberoamericana de Historia y Derecho Político. Exactamente. Sí. Pues la está... Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? En Bolivia. Exactamente. Entonces está yendo por los países en los que se fragmentaron los virreinatos de la antigua hispanidad, creando, precisamente recreando y recomponiendo el concepto, la idea y la necesidad de unirnos, toda la iberosfera o toda la hispanidad, es decir, también con Portugal, obviamente, ¿no? Y entonces Ramón Peralta el otro día no pudo estar y es el inspirador de este manifiesto. Igual antes de darle la palabra a Ramón y... Uno de los inspiradores, ¿no? Bueno, pero es el que más impulso dio a esta idea, ¿no? Que yo creo que es una gran idea. Y como habrá quien no haya estado en el anterior programa viéndolo, pues vamos a volver a leer el manifiesto. Y no sé si metodológicamente te parece, Ramón, que en cada punto nos paremos y lo comentemos. O lo leo de una tacada. Como tú quieras, lo que veas más conveniente, ¿no? Podemos, bueno, si quieres podemos ir viendo lo que... Yo creo que mejor leerlo y luego ya vamos viendo cada punto según te parezca a ti, según lo que hemos anunciado, ¿no? Pues lo vayamos desarrollando, ¿no? Pues yo creo Exactamente. que mejor de golpe inicialmente. Exactamente. Bueno, este manifiesto se refiere a Álava, pero obviamente no es una idea provinciana, es una idea restauradora de lo que fueron las Vascongadas antes de llegar Sabino Arana. Es decir, las Vascongadas eran 3 provincias
que estuvieron vasconizadas, fueron vasconizadas y por tanto, en fin, eran 3 provincias separadas, no tenían nada que ver políticamente unas con otras, eran hechos forales diferenciados y creados por la Corona de Castilla en diferentes momentos. Bueno, pero voy a empezar a leerlo. Unidad Hispanista toma en consideración y aprueba la declaración del día 3 de enero del 2023 en los siguientes términos. Primero, el español es el idioma de los alaveses. Burgos y Álava son los territorios donde nace el español, idioma castellano o español. Los antedichos territorios, junto a las encartaciones y la trasmiera cántabra, como el traspaís marítimo de Castilla Vieja, forman el territorio en el que se configura la identidad castellana. El punto segundo dice, como consecuencia, lógicamente, de lo anterior, dice, los alaveses no son éuskaros, son castellanos, al menos el 95% de la población alavesa tiene el castellano como lengua materna, como lengua propia. El euskera es un idioma que llegó al territorio alavés a partir del siglo VI, traído por colonos, guerreros, aquitanos. En el territorio de Álava ya se hablaba una lengua romance como el protocastellano. Tercero, la identidad castellana se refiere a una comunidad de hombres libres, cristianos viejos, sin sujeción feudal. Entre comillas, los hombres de Castilla por siempre fueron rebeldes y apenas doblegan el cuello ante ningún rey. Poema latino de Almería del siglo XII. Cuarto, Álava siempre se ha alineado con la justicia, los fueros y la libertad, tal como denota el lema de su escudo, en aumento de la justicia contra los malhechores. Quinto, y perdón, voy a hacer un pequeño inciso, lo vamos a poner el escudo para que se vea. Quinto, nos manifestamos en contra de la euskarización --aquitanización forzosa que conduce a la aculturación exógena de la población alavesa, que desnaturaliza su sentido del ser genuino para llevar a las personas a la nada intelectual y espiritual, desposeyéndolas de su identidad y de su libertad. Una población vulnerable ante cualquier manipulación ideológica propia de una ingeniería social. Y no olvidemos que Naciones Unidas proclama el derecho de las personas a aprender en su lengua materna. Sexto, demandamos la restauración inmediata de la verdadera toponimia de las poblaciones y municipios alaveses que ha sido falsamente euskarizada durante las últimas décadas del gobierno euskadista. Séptimo, proponemos que se derogue la legislación educativa vigente en el territorio de Álava en la que se consagra la inmersión lingüística en euskera. Octavo, recordamos por último que en el malogrado proyecto del Estatuto Alavés de 1931, promovido por nacionalistas, en su artículo 26 rezaba, entre comillas, la lengua oficial de los alaveses es el castellano, cierro comillas. Y en el Estatuto de Estella, fruto igualmente del impulso nacionalista, en su artículo 17 se aceptaba que, abro comillas, las escuelas de los territorios de lengua vasca se utilizará el euskera como idioma vehículo de enseñanza, cursándose como asignatura en todos los grados el castellano, mientras que a las escuelas de zona de lengua castellana se dará la enseñanza en ese idioma, cursándose el euskera como asignatura en todos los grados. Estamos hablando de la Segunda República, esto lo digo yo. Los nacionalistas de hoy no son ni siquiera coherentes con sus primigenias concepciones del respeto a la lengua materna de los castellanohablantes. Álava es una comunidad foral que nada tiene que ver con la pretendida Euskadi, invento de Sabino Arana, ajeno a la realidad política, social y cultural alavesa. Pues comentemos un poco esto, si te parece. Bien. Bueno, es decir, este manifiesto que fue su iniciativa de un grupo de personas de esta asociación de Unidad Hispanista, justo al comenzar este año 2023, que llegamos a esta conclusión porque estábamos viendo cómo lo que pasa en Álava es algo que digamos, afecta al conjunto de españoles, a la nación española en su conjunto.
Vamos a ver por qué. Es decir, Álava vive un proceso de euskarización forzosa. Esto es lo primero que hay que destacar y denunciar. Porque, ya lo hemos dicho aquí, es decir, Álava, el idioma originario del territorio de Álava, no es el euskera. Esta variedad idiomática venía de Aquitania, de origen aquitano, del sur de Aquitania, o sea, del otro lado del Pirineo. Esto está ya muy demostrado. O sea, esto que llamamos euskera, es decir, que ni siquiera es una lengua prerromana peninsular, es decir, algo que vino justo del otro lado del Pirineo occidental, lo que ahora llamamos lo que es Aquitania. Por eso hablamos de aquitanización. Casi más correcto sería hablar de aquitanización medieval de esos territorios, que ahora son Málaga, Vizcaya y Guipúzcoa, que otra cosa. Lo más correcto sería, es decir, hablar de aquitanización en el periodo medieval. Por tanto, algo ajeno a lo autóctono de esos territorios. Claro, y recalco esta cuestión porque estos euskadistas, que es como hay que llamarlos, estos euskomaníacos, obsesionados con Euskadi, con euskarizar, ¿no? A costa de todo, de la lengua materna de la población, de todo, de la realidad histórica, de todo. En lo que se basan es en el presunto carácter autóctono de ese idioma sobre ese territorio. Que recordamos algunas palabras de algún preboste del PNV, ¿no?, que decía que, bueno, es decir, es que aquí esto no datamos, llevamos desde el Paleolítico hablando este idioma sobre este territorio. Mentira, falso, de toda falsedad. Fíjense que hasta la Edad Media no entra en lo que es el territorio actualmente a la vez ese idioma. Estamos hablando del siglo VI. Claro, que antes del siglo VI la gente que en Álava pues hablaban entre sí, hablaban, ¿no? Tenían un idioma que no era el euskera, era un idioma, era una fórmula romance. Una evolución del latín bajo esos primeros siglos de nuestra era, una fórmula neolatina, romance, con influencias de las lenguas prerromanas de la zona, que eran en todo caso eran lenguas indoeuropeas célticas, vinculadas con idiomas célticos. Está muy demostrado en la toponimia, en la hidronimia del territorio alavés. Era un territorio claramente indoeuropeo, de habla y de toponimia, de hidronimia, etc. Y digo indoeuropeo porque es que el euskera no es una lengua indoeuropea, es incluso pre-indoeuropea. Absolutamente diferente de las lenguas célticas y románicas, que ambas son lenguas indoeuropeas, son del mismo tronco lingüístico, ¿no? Entonces, el año 500, digamos, en lo que es Álava, el territorio actual, la gente hablaba una lengua romance, un proto-castellano que ya se estaba formando en el norte peninsular. Una lengua romance, un proto-castellano, que ya está empezando a madurar como evolución del latín, con influencia de los sustratos de las lenguas prerromanas de la zona. Sustrato céltico, o sea, el castellano, por lo tanto, es una lengua románica con sustrato principalmente céltico. Y esto es lo que se hablaba en Álava. Entonces, a lo largo del siglo VI empiezan a llegar gentes franco-aquitanas. Y digo esto porque se ha demostrado claramente, hay una serie de hallazgos arqueológicos en varios sitios de Álava donde se ha demostrado que, digamos, en esas áreas arqueológicas se ha demostrado que hay una serie de utensilios, de armas y tal, que son de tipo merovingio, franco, que vienen del otro lado del Pirineo, aquitano, que son los que portaban esta gente del otro lado del Pirineo. Y esta gente es la que hablaba el euskera. Entonces, pues es un idioma ajeno. Es decir, no es un idioma autóctono, es un idioma alóctono del territorio alavés, que empezó a introducirse por la infiltración de estas personas que vienen con los francos, que vienen desde Aquitania con su lengua preindoeuropea, aquitana, euskérica, ¿no? Y se van infiltrando y creando pequeños como colonos que venían armados, eran infiltraciones armadas, o sea, violentas, ¿no? Iban instalándose en el territorio de Álava, formando pequeños grupos o aldeas, ¿no? Y intentando imponer, evidentemente, su autoridad en ese espacio, su dominio y con ello su lengua. Queriendo desplazar a la población autóctona de allí, digamos, que vivía ahí, que hablaba una lengua románica, ¿no?
Esta es la realidad histórica. Por lo tanto, desde el siglo VI sucede esto y no es casualidad que en el año 580, hacia el año 580, se ha formado ya el reino visigodo de Toledo, en la península, en España, y el rey Leovigildo, en ese momento rey en Toledo, decide querer fundar una población fortificada que se llama Victoriaco, en lo que son las inmediaciones de la actual Vitoria, ¿no? Precisamente para contener esa invasión foránea, ¿no? Franco-aquitana, para contener a esos grupos que vienen de la zona de los francos merovingios, ¿no? Y que vienen acompañando a esos francos, estos aquitanos, mayormente, que son los que hablan euskera. Entonces, por eso se funda Vitoria. Victoriaco, mejor dicho, ¿no? Luego, pues, en esa zona de la llanada, pues, donde luego se va a refundar una ciudad, luego ya en el siglo XII, ¿no? Por el nombre de Vitoria, el nombre no casual de Vitoria. No es casual que sea Victoria, Victoriaco, Vitoria. Entonces, para frenar ese avance ajeno al reino de Toledo, pues se funda una ciudad fortificada allí por el rey Godo de Toledo, año 581, creo que es, ¿no? Entonces, desde el siglo siguientes, siguen infiltrando, siguen instalándose gentes aquitanas, euskéricas, y en parte Álava queda euskerizada, en parte. Como en parte queda euskerizada Vizcaya también, sobre todo la parte más oriental, ¿no? Las partes orientales, ¿no? En las partes occidentales de Álava, pues no se produce esa euskerización medieval, porque ahí sigue existiendo ¿el qué? Pues una evolución del latín, una lengua neolatina románica, en todo el oeste de Álava, que es casualmente el norte de Burgos y el oeste de Álava, donde nace el idioma castellano, la evolución ya que se va tomando forma desde el latín, ese idioma neolatino que es el castellano, que por lo tanto empieza a hablarse en territorios de lo que ahora llamaríamos la provincia de Burgos y la provincia de Álava. Y también en la salida marítima de ese espacio, que era el obispado de Valpuesta, ¿no? Es decir, el este de Cantabria o la Trasmiera y el oeste de Vizcaya, las Encartaciones. O sea, esa franja es donde nace el idioma románico castellano, una lengua indoeuropea románica. Es una lengua distinta por completo al euskera, ¿no? Tiene unas raíces todo diferentes. Entonces, durante ese periodo hay una coexistencia de lengua románica y lengua euskérica, ¿no? Toda la Edad Media, pues hay una coexistencia en el territorio de Álava, estos dos idiomas, pero ya en la Edad Moderna hay un reflujo ya del euskera que se empieza a dejar de hablar, ¿no? Empieza a abandonarse como idioma, bueno, pues menos propicio, menos útil, ¿no? De manera que la gente de Álava que hablaba en euskera, pues en unas cuantas generaciones va dejando de hablarse, aparte que en el oeste de Álava siempre se ha hablado de la lengua románica castellana, y llegamos al siglo XVIII ya que prácticamente ya casi no se habla de euskera en Álava, ¿no? En algunas zonas del norte, noreste de Álava, que ya es que es un idioma prácticamente residual en el territorio de Álava, donde acaba pues campeando claramente el idioma castellano o español, que es indistintamente, podemos llamarlo de esta manera. Ya en el siglo XXI es más correcto, en mi opinión, decir español, ¿no? Entonces, el español es el idioma de Álava, sencillamente. Es una cosa evidente. Esto es lo que hemos destacado en el manifiesto que redactamos en Barrón, en esta localidad alavesa, con la intención claramente de denunciar una situación de euskerización forzosa de la población alavesa. Con la idea de plantear es una batalla de Álava contra pues, las agresiones de varias décadas que vienen de esta gente, estos grupos políticos obsesionados con Euskadi, yo los llamo euskomaníacos, están obsesionados con hacer revivir una quitanización. Es decir, fíjense ustedes que ya no pueden hablar de autoctonía, ¿no? Porque está claramente demostrado que en Álava y Vizcaya es totalmente ajeno el euskera en su origen. Viene del sur de Aquitania, este idioma, ¿no? O sea, no es un idioma autóctono de esos territorios. Por eso se empezó a utilizar el término vascongado, provincia vascongada, es decir, zona vasconizada, que eso quiere decir una población de lengua románica que está intentando ser vasconizada por estos infiltrados que en la Alta Edad Media llegaron a controlar parte de ese territorio. Y cuando controlas un territorio,
pues acabas imponiendo tu idioma, se impone de alguna manera u otra, cosa que, pues, que pasó por lo menos en la mitad este de Álava. Hay que decir que se produjo una euskerización progresiva, cosa que en el oeste de Álava no sucedió. Se mantuvo el idioma románico y la euskerización ahí no tuvo lugar, no fracasó, pues, porque apenas hubo colonos de estos aquitanos que se instalaran en esa parte de Álava. Y por lo tanto, pues esto es lo que pasó en la Edad Media. Ya en la Edad Moderna se produce claramente una extensión ya genérica del castellano como idioma de Álava, ¿no? Es decir, en el siglo XIX ya prácticamente el idioma euskérico en Álava es residual, ¿no? En el siglo XXI no digamos, es decir, llegábamos ya al siglo XXI que del 95% de los alaveses, más o menos, por ahí, tienen el español como idioma propio, es decir, idioma materno. Es decir, que no son eusko-hablantes, no son euskos. Son alaveses y, por lo tanto, si hay que definir una identidad etnocultural a los alaveses, que lo que son es alaveses, son castellanos, son desde luego más castellanos que euskos, evidentemente. Esto es una evidencia, ¿no? Es decir, nosotros en esta Asociación Unidad Hispanista desarrollamos una conferencia hace un año que se titulaba precisamente Álava, una comunidad foral castellana, esencialmente. O sea, esencialmente los alaveses son castellanos. Por lo tanto, no se puede tolerar la euskerización de ese territorio y esa gente. Euskerización que significa imponer en las escuelas de Álava el idioma este como idioma principal, casi único, que esa es la obsesión, el objetivo de estos que yo llamo euskadistas, son obsesos de Euskadi, ¿no? Imponer el euskera a los niños alaveses en la escuela, euskarizarlos artificialmente porque no es su lengua materna, no respetan estudiar en la escuela en la lengua materna, que es un derecho reconocido en las Naciones Unidas. Niños deben estudiar en la escuela en su lengua materna, que es el 95% de los alaveses como mínimo, yo creo que más incluso. Por lo tanto, esto no se puede tolerar, es un atropello anticonstitucional, un atropello a derechos fundamentales, no se puede tolerar de ninguna manera. Eso es una de las razones de este manifiesto. Como no se puede tolerar que euskericen la toponimia del territorio. Esto es una agresión descomunal a los pobladores de ese territorio, de esos municipios, de esas poblaciones alavesas. Y eso se ha denunciado ya por muchos filólogos, personas conscientes de ello, que dicen que esto es un atropello, se inventan nombres. Se inventan nombres que suenen a euskera, fíjense, que nunca se han llamado así, ¿no? Por ejemplo, el mismo municipio de origen de Ernesto Ladrón de Guevara, ¿no? Que es San Román, ¿no? De toda la vida se llama San Román. ¿Cómo lo denominan los euskadistas? Como Durruma, sí. Durruma. Sí, esto es un neologismo de hace 10 años que yo un día, buscando el teléfono de mis tíos, pues me encuentro con que no encontraba mi pueblo. Pasaba páginas y páginas hasta la Z, no, ¿dónde está mi pueblo? Lo han quitado. Y empiezo otra vez por la A y me encuentro con Durruma. Digo, vaya, hombre, San Román de San Millán pequeñito. Y me cuentan que, por cierto, pueblo romano, los pilares, o sea, como diría, los sillares de la iglesia tienen inscripciones latinas, porque al lado estaba un poblado romano que se llamaba Alba, en la vía de Astorga a Burdeos. Ahí había un millar y ahí hay un yacimiento romano auténtico. Y el pueblo albéniz, que viene de Alba, ahora lo han euskaldunizado, lo han puesto Albéniz TZ. Es que me hace un... Esto es de chiste. Todo esto es de chiste. Lo ridículo que es estos grupos políticos euskadistas, llámense PNV, Bildu, y luego con la incapacidad de otros grupos como no sé, de ámbito nacional, como el Partido Socialista, incluso, sobre todo el Partido Socialista, que ha colaborado con los gobiernos de estos euskadistas, ¿no? Esto hay que decirlo. Y no han hecho nada en contra de esta situación. Es que venden la mentira de que es el idioma propio del territorio. En eso basan toda su argumentación para imponer el euskera en las escuelas y euskerizar la toponimia. Y esto es falso.
Nunca antes del siglo VI se ha hablado el euskera, ha llegado a hablarse ese idioma en territorio de Álava, hablado por gente de infiltraciones venidas del sur de Aquitania. Vamos a ver, Ramón, mi experiencia, yo me remito a mi experiencia, yo soy de ese pueblecito que hemos dicho, ahí nací yo y venía gente de Cegama, que está pues más allí arriba hacia Guipúzcoa, a las faldas del Aizgorri, venía gente, bueno, paisanos, caseros que había ahí a aprender castellano. Y decían, mi abuela, decía, ya vienen los vascos. Ya vienen los vascos. Ahí, cerquita, están a 10, 15 kilómetros quizá, o un poco más igual, no sé. Y ya vienen los vascos, decía. Bueno, es que claro, los vascos para la gente de entonces eran los de arriba. En Álava yo no he oído hablar euskera en aquellos tiempos de mi niñez a nadie. Y dirán, alguien dirá, Franco es que lo reprimía. Mentira. Pero que esto viene ya desde un cartel así de grande, una pancarta así de grande como conmemoración del 25 aniversario del franquismo. No estoy hablando aquí ni a favor ni en contra del franquismo, eso es otro tema, pero una pancarta enorme que ponía Hogeita bost urte bakean. Eso está por ahí circulando, hay una imagen y otras más. Mentira, no se reprimía. Otra cosa es que vinieran gentes, o sea, maestros de otras provincias y no sabían euskera y entonces les explicaban a los niños sus clases en castellano. Pero reprimir euskera no se hizo jamás. Yo iba a Orticia, donde tenía parientes, o a Elgoibar, y allí hablaban tranquilamente. Y mi padre era guardia civil. Delante de él hablaban. Si estuviera reprimido el euskera, mi padre, como agente de la autoridad, pues tendría que decir, no se habla. En absoluto, se hablaba tranquilamente. Mienten como bellacos, pero mienten desde la primera a la última coma. Franco no tiene nada que ver con esto, porque un siglo antes de que Franco fuera jefe de Estado ya no se hablaba prácticamente el euskera en Álava. No se hablaba. Luego que no, un siglo antes. Lo confirmo yo, que tengo toda mi familia repartida por la llanada alavesa. O sea que no se hablaba. Y quien diga que se hablaba, miente como bellaco. Se hablaban a la mayuna. Bueno, claro, es decir, el euskera realmente solo se habla en Guipúzcoa y alrededores. Realmente. Es decir, ¿por qué? Porque allí, pues, eran zonas, áreas, digamos, más montañosas o de peor accesibilidad. Y ahí, pues, hubo pues, un número mayor, quizás, de colonos aquitanos y por eso acabó arraigando más el euskera. Porque todo lo que ahora es provincias vascongadas, bueno, que yo ni siquiera habría que llamarlas así, ¿no? Sino Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, estaba poblado por gentes, es decir, como bárdulos, como caristios, autrigones, verones, es decir, que eran pueblos célticos, celtibéricos, no eran pueblos euskéricos, para nada. Entonces, es decir, repito, es una lengua que viene de fuera, el euskera. Concretamente al territorio, vamos a ceñirnos el territorio de Álava y Vizcaya, que componían una unidad en la Alta Edad Media. Es decir, hablábamos de Castilla, la relación de Álava con Castilla. Fernán González, que fue el conde que unificó los territorios, los pequeños condados que había en lo que es ahora Castilla Vieja, Castilla la Vieja, también era conde en Álava. Y Álava, lo que ahora es Vizcaya, era parte del condado de Álava. O sea, no se particularizó hasta un tiempo posterior el concepto de Vizcaya. Por tanto, Álava era una zona donde el conde de Castilla ejercía su autoridad y ahí hay cantidad de documentos donde aparece. Siglo X estamos hablando. O sea, que no estamos inventándonos nada, porque todos estos tergiversan la historia a su gusto. Todos, ¿quién? Los euskadistas, estos, que es como hay que llamarlos, porque son de esta facción. Están obsesionados con euskerizar, ¿no? El euskadismo. Es una palabra que surge, pues, no sé, a finales del siglo XIX. Es decir, la misma palabra vasco es un galicismo. Nunca se ha utilizado en el ámbito de lengua castellana la palabra vasco. Se hablaba de vizcaíno, se hablaba de alavés, de vascongado, como mucho, pero vasco no nos ha dicho nunca. Es un galicismo. Esta manera esta palabra. Viene de huascón. Sí, gascón. Huascón. Antes del otro del Pirineo, que no tiene eso es decir, el solar originario de los euskos no está en el territorio del Estado español actual. Está Gascuña. al otro del Pirineo, sur de Aquitania.
Eso es. Y vamos a hablar para que los autoctonistas de repente se despiertan y digan, ah, pues entonces no es lo autóctono lo que defendemos. Estamos defendiendo a unos aquitanos. Sí, para ver si entran en razón, ¿no? Entran en razón y descubren que el euskera no es el idioma propio originario de territorios como Álava y Vizcaya. Pero estos dos territorios, sin duda que no. Es decir, zonas que se hablaba una lengua románica con sustrato céltico, que luego acaba deviniendo en el castellano o español. Que eso es lo que es el español, una lengua románica, neolatina, con sustrato principalmente céltico. En su origen, siglo X, estamos hablando, que es cuando ya se consolida con el condado de Castilla. Ya en el siglo X ya el castellano ya tiene una entidad, porque ya venía formándose 2 o 3 siglos antes, venía evolucionando del latín, y ya en el siglo X, XI, ya se puede hablar de una lengua castellana. Ahí está el poema de Cid, ¿no? Ya en el siglo XII, testimonios literarios en castellano. Hasta que en el siglo XIII se consolida el castellano como idioma oficial del reino de Castilla con el rey Alfonso X. Lo convierte en el idioma oficial de sus documentos. El idioma de los documentos de la corte ya se escriben en idioma romance castellano. Por lo tanto, bueno, aquí hay un mapa donde se ve, bueno, este mapa, bueno, Navarra está un poco ampliada, ¿no? Porque, bueno, según esto, pues Álava está como entre Castilla y Navarra, ¿no? Porque en algunos momentos los reyes de Pamplona también ejercieron autoridad sobre Álava, pero brevemente, comparado con, es decir, desde el siglo X hasta el siglo XVIII, que desaparecen los reinos, Álava fue parte de la corona de Castilla, salvo quizás un siglo por ahí que estuvo en la órbita de Pamplona, nada más. Por lo tanto, es decir, esta es la historia real, ¿no? La historia real del territorio alavés. Otra es el cuento euskadista que han contado las últimas décadas. El cuento de que el vasco es el idioma de allí, el euskera, y ha sido reprimido por Franco. Todo esto es mentira. Un siglo antes de que Franco alcanzara la jefatura del Estado ya no se hablaba el euskera en Álava. Bueno, la parte de Álava donde se hablaba euskera, que era la parte de la mitad este, digamos. La parte oeste nunca se habló el euskera realmente, ¿no? Era una zona de habla romance, desde los orígenes, ¿no? Desde la romanización, digamos, ¿no? Por lo tanto, esto es muy importante tenerlo claro. Esto es una de las razones del manifiesto de Barrón. Aclarar una serie de puntos, lo hemos reducido en 8, para la mejor comprensión de lo que estamos manifestando, que es una batalla por Álava contra una tiranía euskarizadora, un proceso de euskerización. Eso es un proceso político despótico. No, y es que el idioma propio de Álava, de las gentes de Álava y su toponimia. Es que además, si dijéramos, bueno, es que hay unas nuevas leyes, ya sabemos que ahora el derecho natural no existe, ahora solo hay derecho positivo. Bueno, y con derecho positivo dicen, no, la mayoría es la que tiene razón. Bueno, a veces no tiene razón. Pero recordemos, ya que mencionaron, no, es que hay que respetar la ley. Bueno, respetemos la ley. Adicional primera de la Constitución. Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, territorios forales, y se reconocen los derechos históricos de los territorios forales, dice la adicional primera, y de ahí derivará el Estatuto de Autonomía respectivo. Lo han laminado, lo han quitado del medio, es adicional. Ya no se respeta Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, sencillamente porque pasan como un rodillo por encima de las instituciones privativas de Álava. No respetan la unidad indisoluble de la nación española. Es lo primero que no respetan, que es en los primeros artículos de la Constitución. Eso no lo respetan, que es la base de la Constitución, para empezar. Ellos no lo respetan, porque ellos se creen que tienen un derecho de autodeterminación, no sé, un derecho eusko de autodeterminación, un invento puro y duro, ¿no? Sin ningún fundamento histórico ni nada. Porque Euskadi, fíjense, es un constructo antihistórico, ¿no? Sin raigambre histórica, sobre todo digamos, de raíz antihispánica, ¿no? Y que solo existe desde 1978. Claro, Álava existe, por lo menos, no sé, desde el siglo IX aparece el término de Álava como territorio. Sí, siglo IX. El X es un condado, siglo X. Euskadi existe solo desde 1978. Es un constructo político, antihistórico, forzado por las presiones de los euskadistas violentos.
con un grupo armado detrás para chantajear y presionar el proceso constituyente. Vamos a decir todas las cosas por su nombre. Entonces hay que liberar a Álava de esta tiranía euskadista. Este es un proceso de liberación. Pues hablamos de la batalla de Álava. Álava debe ser liberado de las garras del euskadismo, que tiene enajenada a la población, sometida a una dictadura político-cultural que gira todo en torno al euskera y a la tergiversación histórica, lengua e historia, las obsesiones de estos euskadistas. Hay que contraponer a esas tergiversaciones tiránicas de naturaleza, hay que contraponer la libertad de Álava, la identidad de los alaveses. Y, claro, los castellanos, es decir, es un pueblo de hombres libres. Es decir, nosotros somos herederos y sucesores de los hombres libres de Castilla. Y no vamos a tolerar, y nunca hemos tolerado, ni que se nos imponga ninguna tiranía ajena, y no vamos a tolerar que en Álava impongan una tiranía euskérica absolutamente disparatada. Por mucho que hayan avanzado, manipulado, presionado, chantajeado desde los años 70, que están en ese proceso. Pero esto va a empezar a revertirse porque ya la presión empieza a ser insoportable. Que los niños tengan que ir al colegio público, y se les enseñen prácticamente todo en euskera cuando no es su idioma, es disparatado y es intolerable. Y hay que decir que con un gran fracaso escolar, porque el informe PIRLS de la OCDE dice que la comprensión verbal de los escolares vascos está en la cola de esos países y en la cola de las comunidades autónomas españolas, con mucho más presupuesto educativo. A mí que me lo expliquen, cómo con más presupuesto, más medios, la comprensión verbal de los alumnos, que es el factor cognitivo principal del aprendizaje, porque sin comprensión verbal no se aprende, está por los suelos. Y además lo reconoce el propio IBEI, que es un órgano de investigación y análisis de la realidad vasca, lo dice, y se quedan tan frescos. Yo fui al Parlamento Vasco antes de estas Navidades por encargo de Hablamos Español, expuse una ponencia de 50, bueno, expuse durante 15 minutos lo que me dejaron, pero presenté una ponencia de 50 páginas y aún estoy esperando a que alguien me responda a eso. O sea, y pedía responsabilidades a los grupos políticos. Ustedes son responsables ante la historia del daño que están produciendo. Sí, pero ¿cuál es la causa de ese fracaso escolar? Es que se les ha metido a los niños un idioma que no es el suyo, que es un idioma que ni siquiera es parecido o afín. No es un idioma románico, indoeuropeo, no, es una lengua absolutamente extraña y ajena. Imposible, prácticamente, inútil para la vida moderna. Es decir, sobre todo cuando lo quieres comparar o competir con el español, que es un idioma global, es el segundo idioma de Occidente en el siglo XXI. Entonces, que además tiene en Álava uno de sus cunas. Norte de Burgos, oeste de Álava, cuna del idioma castellano. Obispado de Valpuesta. Estamos hablando, siglo IX, X. Entonces, ¿qué ha pasado aquí para que hayamos llegado a esta situación? Claro, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo hemos permitido que estos grupúsculos euskadistas de los años 70 se hayan impuesto? Bueno, por un lado, la violencia, el terror, el chantaje, durante décadas, ha ayudado mucho, ¿no?, a que esta gente imponga su autoridad, adueñándose de una comunidad, de una región española, que tiene poco sustento histórico, porque ahí lo que hay son territorios históricos. Eso es lo histórico. Álava, Vizcaya, Guipúzcoa. Vale, esos son los territorios. Euskadi no es un territorio histórico ni es nada. Ni existe una nación vasca, ni un pueblo vasco, ni nada que se le parezca. Hay gente que habla euskera como lengua materna, una minoría en lo que ahora son las provincias vascongadas, y que tiene su origen, su solar, al otro lado del Pirineo, en Aquitania, sur de Aquitania. Esta es la realidad. Entonces, claro, si en Guipúzcoa hay gente que habla euskera, pues muy bien, ¿vale? Que haya escuelas públicas donde hay más de un 20% de comarcas donde hablan euskera como lengua propia, pues está bien que haya pues un modelo de euskera para la población junto a otro modelo en castellano, en Guipúzcoa. Pero en Álava, que nadie lo habla como lengua materna realmente, no debería enseñarse en euskera en Álava, en los colegios. Todo debería ser en castellano, todo.
Puede haber una escuela de euskera en un par de sitios de Álava donde la gente que quiera aprender euskera, pues vaya y que lo aprenda. Como curiosidad e interés lingüístico. Pero en los colegios públicos de Álava debería la enseñanza ser íntegramente en castellano o español, que es como tenemos que llamar realmente el idioma, ¿no? Como idioma global. Esto es lo que queremos proponer, proponemos y exigimos. Y que la toponimia de Álava sea restaurada. Restaurada quiere decir que sea la toponimia real, la verdadera, ni más ni menos. Realmente son cosas tan evidentes las que se proponen que da hasta vergüenza tener que decirlo. Porque a San Román lo llaman Durruma, pues mire usted, no, señor, no, es San Román, no es Durruma, es San Román. Y Vitoria es Vitoria. Nombre histórico de siempre. Que hubiera una pequeña aldea de aquitanos euscos que se llamara Gasteiz, a lo mejor, siglo XI o por ahí. Bueno, vale, bien, una minoría, que no puede imponer ese criterio al topónimo Vitoria histórico. O sea, es Vitoria. Es Álava, no Araba, Álava. Es un topónimo indoeuropeo, céltico, incluso precéltico, Álava. No tiene que ver con el euskera. Vitoria, Álava. Y todos los topónimos que han sido manipulados deben ser restaurados. Restaurados en su denominación histórica, verdadera, documentada, real. ¿No? Lo que pasa es que hay una manipulación, una ingeniería perfectamente articulada para invadir las mentes, sobre todo empezando por los niños, y controlar esas mentes. Y de hecho, las están controlando. Desgraciadamente, la gente se lo traga todo. Es decir, la gente tienen mitos, leyendas y falsedades que ruborizan. Y sin embargo, por ejemplo, es que Euskadi existió desde no sé cuándo, desde la Edad Media. Mentira. No ha existido Euskadi nunca. Hasta que la mente enfermiza de Sabino Arana inventó ese término. Es que los vascos éramos una unidad política. Mentira, no ha habido unidad política nunca, ni tan siquiera en la República. En la República, en dos periodos, el 1931 y el 1935, hubo en un caso una carta foral en el 35 y en otro caso un estatuto alavés en el 31, que como alternativa al estatuto del nacionalista intentaron los alaveses defenderse ante esa invasión forzada, como siempre hacen, del nacionalismo, invadiendo un territorio que no había nacionalistas prácticamente. En mi época joven habría un 5% de nacionalistas en Vitoria. Bueno, pero es que esta gente, ¿cómo va a respetar nada? Este letrero está detrás de una estatua. Dice James Brown Scott, presidente del Instituto de Derecho Internacional, exaltador del Padre Vitoria, anglosajón y protestante, declaró que el verdadero fundador de la Escuela Moderna de Derecho Internacional es Francisco de Vitoria, español, católico y monje dominico. Esto decía un anglo, un hombre del mundo anglo que nunca nos ha favorecido nada. Vamos a ver la estatua de este señor, de Francisco de Vitoria. Y ahora les explicaré por qué se la enseño. Obsérvenla. ¿Cómo está? Se cae a trozos. Ustedes comprenden que en España suceda esto. Es decir, imagínense ustedes en Londres que este señor fuera inglés y que llegara a América y que creara el derecho de protección de indios, las leyes de Indias, y el reconocimiento de la dignidad del hombre por el hecho de haber nacido hombre, o mujer, claro, evidentemente. Cuando yo hablo hombre, hablo genérico. Y imagínense que este señor, de esta talla intelectual, estuviera en Londres. Habrían hecho hasta películas. Y en Vitoria, ¿qué está? Prácticamente en ruinas, que se cae a trozos. Ahora veamos la parte trasera para que veamos. Se cae a trozos. ¿Por qué? No les interesa, fíjense, esto da una puñetera vergüenza. Cómo está sucio, se caen trozos aquí de losetas. Francisco de Vitoria. Sí. Con esta losa detrás, lápida o como se llame, que pone que este
en fin, este hombre de alto prestigio, de reconocimiento internacional respecto a los derechos humanos, le reconozcan como padre de los derechos humanos. Pues ahí le tienen ustedes, los nacionalistas. Miren, comparemos, porque las imágenes entran por los ojos mejor que las palabras. Miren, veamos, ¿esto qué es? La estatua de Sabino Arana en Bilbao. Bueno, está un poco gorda porque yo le he estirado por los lados a la imagen, pero bueno, fíjense, homenaje, todos los años, ahí está Ibarretxe poniéndole flores, tal y cual, espléndida, bien cuidada, otra imagen. Otra imagen. Eso sí que hay que cuidar. Ahí tenemos otra imagen. Bueno, a ver, ahí va. Qué mal se ve. Bueno, es igual. Pero vamos, Ernesto, se ve fatal. Sí. Quita la imagen ya, quítalo. Sí, un momentito, por favor. Vamos a ver. Sí. Pero ¿por qué pasa esto? Porque es que, vamos a ver, Francisco de Vitoria era un señor de Vitoria del siglo XVI. Y se sentía un castellano de Vitoria del siglo XVI y escribía en castellano, lógicamente. Y claro, como no escribía en euskera, pues claro, resulta muy difícil a los euskadistas justificarlo. Porque ese es el idioma que prohibió Franco, pues ¿por qué no escribía este señor en euskera, no? Si era de Vitoria. Pues ¿por qué no? Porque Vitoria se habla castellano desde tiempos inmemoriales, desde el protorromance ya. O sea, desde el protorromance que evoluciona en el romance ya. Norte de Burgos, oeste de Álava. Que es de lo que deben estar orgullosos los alaveses, de ser solar también de la lengua castellana, el idioma español que es el principal heredero del latín en el siglo XXI, de las lenguas latinas, neolatinas, románicas. Y el latín era el idioma de la civilización occidental, cristiana. Es el principal heredero en extensión, en hablantes, en extensión geográfica, con una proyección descomunal en el siglo XXI. El segundo idioma de Occidente después del inglés. Ya veremos a finales del siglo XXI cómo está esa relación. Entonces, claro, ¿cómo encaja el euskera en todo esto? El euskera batúa, porque luego tuvieron que regularizar ahí con todos los dialectos que había del euskera, de la lengua aquitana del euskera. Tuvieron que concretar en un idioma estándar, ¿no? Es decir, forzando, pues claro, todo lo que hubiera que forzar, porque no se entendían de un valle a otro. Es decir, todo esto es disparatado. Y la lucha del euskera contra el español, que es así como lo plantean los euskadistas, el euskera contra el español, es una guerra que tienen perdida de antemano. Lo que hay que hacer es que cuanto antes se produzca esa derrota. Porque no se puede soportar. Desde un punto de vista de derechos, de libertades, y hablo como constitucionalista, no podemos tolerar que los niños en Álava vayan a un colegio público y le enseñen casi todo en euskera, cuando no es su lengua materna. Repito, no se puede tolerar. En Álava debería estar formándose una rebelión de padres y madres contra esta situación. Rebelión de personas libres. Es decir, que se les está atropellando un derecho fundamental de sus familias, de sus hijos, que es estudiar en el colegio, es decir, el bachillerato, la básica, el bachillerato, en su lengua materna, derecho fundamental proclamado por Naciones Unidas. Está hablando un profesor de Derecho, sí. Claro, se está atropellando en España. Concretamente en Álava se está atropellando descaradamente, sin que nadie diga ni haga nada realmente. Salvo el manifiesto de Barrón, una pequeña iniciativa de un grupo de ciudadanos conscientes, de hombres libres, porque así es como hay que decirlo. Entonces, esto surge de una rebeldía interior contra un atropello antiespañol, anticonstitucional, un atropello de euskomaníacos, de gentes que no están en su... Bueno, que muchos de ellos no están en su sano juicio. Es la opinión a la que puede llegar. Que los más radicales no están en su sano juicio y que hay mucha gente que se ha acomodado a ello por otro lado. Tenemos los más radicales que no están en su sano juicio y los otros que se han acomodado a su imposición. Este es el problema. Porque, es decir, así hay que decirlo. Y nos manifestamos para liberar el territorio y la población alavesa de esta euskerización forzosa, ¿no? Ernesto.
Sí, sí, bueno, escolarización forzosa y nacionalismo obligatorio en las aulas, porque encima, pues, alrededor del euskera hay un enorme adoctrinamiento político, ideológico, y eso es un atropello también a los derechos del niño. Y yo vengo denunciándolo durante mucho tiempo, claro, pues eso, pues esto es clamar en el desierto, ¿no? Porque, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Yo creo que habría que analizar desde un punto de vista de proceso político lo que ha ocurrido. Por una parte, ETA, claro. ETA ha sido capital y decisiva para eso. Ya decía Arzayus que alguien tiene que mover el árbol para que otros recojan las nueces, ¿verdad? Ese es el capítulo esencial para llegar a este atropello, enorme atropello. En segundo lugar, un profesorado cribado. En los años 80 salieron del País Vasco unos 4.000, porque vieron lo que venía y dijeron, ahí os quedáis, y se largaron, buscando un desarrollo profesional sin tener que ocuparse su tiempo en estudiar una lengua que muchos en 5 años no la logran dominar, y menos explicar algo con sustancia en esa lengua que no dominan, porque esa es otra. En tercer lugar, claro, a través de un profesorado llegado con el euskera, llegaba un profesorado perfectamente programado para hacer en curso un desarrollo programático ideológico en la escuela. Lo dijo Elizalde en 1910, decía, los nacionalistas como objetivo para lograr nuestra implantación debemos ocupar la escuela, los bachok, las sociedades recreativas, montañeras, tal y cual, danzas, folclore. Es lo que han hecho. Entonces, en 1910, entonces han creado pues las condiciones para que esto ocurra, ¿no? En quinto lugar, pues hicieron en los años 80 también, porque yo fui testigo de ello, y lo tengo documentado, y además es en un libro que se llama Educación y Nacionalismo, Historia de un modelo, que ya no sé ni si hay ejemplares por ahí, que ocuparon los sindicatos, ocuparon las asociaciones de padres, las federaciones de asociaciones de padres, las ocuparon, pero en una estrategia perfectamente meditada y programada. Yo fui delegado territorial de educación en Álava en los años 86 al 90. No pude hacer nada. Era un acoso brutal. Scratches todos los días. Pintadas en mi calle. Manifestaciones delante de mi casa. No pude hacer nada. Fui delegado de educación del Partido Socialista, que por cierto me dejaron tirado. Y ahí no voy a profundizar porque esto no es para eso. Pero quiero decir que todo ese proceso viene donde viene, de aquellos polvos, estos barros, ¿no? Entonces, estamos así por una gran dejación política de los que tenían la responsabilidad constitucional, subrayo, constitucional, de que Euskadi, País Vasco, Comunidad Autónoma Vasca o Provincias Vascongadas o como puñetas se llame, Euskal Herria, que le diga. Por cierto, esos 4 términos, comunidad autónoma, están en el artículo 1 del Estatuto de Autonomía. Es un bodrio, es una aberración. ¿Qué es? ¿Qué es? Euskal Herria, ¿qué significa? Es la zona del país donde hablan el euskera como lengua propia. Bueno, pues hay que irse a Aquitania, que es el solar de Euskal Herria, para empezar. Pero luego han intentado decir, después de determinados movimientos poblacionales en la Edad Media, bueno, han llegado gentes euskohablantes a lo que ahora es Vizcaya-Álava, para hablar de 2 comunidades concretas, y bueno, ahí se asentaron una serie de euskohablantes coexistiendo con la lengua de romances, y luego, desde la Edad Moderna de su día, han ido, evidentemente, digamos, retirándose, es decir, el uso del idioma, pues porque un idioma sirve para comunicarse, y cuando deja de ser útil para comunicarse o menos útil con el otro que coexiste en el territorio, pues se deja de hablar. Esto es un proceso general, no solo de aquí, general. Es decir, sencillamente los niños de Álava no tienen que estudiar en euskera en el colegio porque ni es el idioma del territorio, ni es el idioma originario del territorio, ni es el idioma materno de la gente. O sea, este dato ya es suficiente para decir que el idioma que se enseña a los niños en las escuelas, en los colegios públicos de Álava, debe ser el español. Y el euskera, que lo quiera aprender, que lo aprenda pues, en centros escolares o centros donde se enseñe el euskera, al que tenga interés en aprender ese idioma. Que si no, que estoy seguro que si no te obligan a estudiarlo, muy poca gente va a ir a aprenderlo.
Porque, repito, un idioma sirve para comunicarse, para desarrollarse mentalmente, para investigar, etc. Y resulta que el español es mucho más útil que el euskera para todo esto. Y como es el idioma que compite con el euskera en ese territorio, pues es decir, está claro lo que va a pasar. Es inútil empeñarse en gastar dinero público, millones y millones, en implantar el euskera, si es un idioma que no es útil para tantas cosas. La estructura de nuestro pensamiento es lingüística y es el idioma materno el que nos, digamos, condiciona. Y no es el idioma materno de los alaveses, el euskera. Ni lo puede ser. Ni lo va a ser. O sea, cuanto antes reaccionamos, y este espíritu de rebeldía que nos anima, queremos que se extienda a la mayoría de la población alavesa. Sabemos que algunos pues, no se va a extender porque están ya pues, ideologizados, manipulados, tergiversados, pero una gran parte sí. Debe extenderse, la gente sana, de gente no contaminada de euskadismo, pues debe enterarse y saber esto y desde aquí decimos que se va a hacer un gran acto público en Vitoria presentando este manifiesto. ¿No es así, Ernesto? Es decir, dentro de un mes o dos se va a hacer... Lo intentaremos con todas las fuerzas posibles. A ver si aunque sea alquilando la sala de un hotel. Porque ya sé que por parte de las instituciones no nos van a propiciar nada, claro. Esto debería hacerse en la Casa de Cultura de Álava, es que es el sitio donde debería hacerse. Porque vamos a ver si nos lo conceden, porque ya sabes que aquí, en cuanto te sales de la vía, te vas a la cuneta, ¿no? Y bueno, pero es que no se puede permitir que unos grupos, unos núcleos ultrarregionalistas euskadistas secuestren un territorio de esta manera. Señores, que Álava no es Euskadi, no es Euskal Herria, señores, que Álava es una comunidad foral castellana, parte constitutiva del Estado español, punto. Es decir, no es Euskadi, no es Euskal Herria, no es la nación vasca, déjense ya de sus alucinaciones. La realidad es tozuda. Somos hombres libres, ¿no? Es decir, no vamos a permitir este atropello de ninguna manera. Se ha cedido mucho por el complejos postfranquistas, se ha cedido tal, estos grupos que entran la democracia, el PNV, es mentira todo. Es una gran mentira, una gran manipulación. Una especie de fascismo eusko en el que vive toda esa gente del PNV. Ahora, lo realmente lamentable, Ramón, es que haya partidos como en el que yo estuve, que se hayan, porque en aquel tiempo tampoco era para tirar cohetes, ¿verdad? Pero al menos yo creo que había una visión de Estado. Que podemos criticarla o estar en desacuerdo, lo que quieras, pero había visión de Estado. Hoy el proyecto de división, fragmentación, enfrentamientos entre españoles y balcanización de España es un proyecto de unos señores que rinden vasallaje a poderes externos. Sí. Esto es lo que intuimos, evidentemente. Lo intuimos porque querer fraccionar el Estado español, su soberanía, ¿a quién conviene? ¿A quién interesa esto? ¿A quién interesa? Claro, no a los españoles. Lo más sólida sea nuestra unidad y nuestra identidad, pues digamos, mejor nos va a ir como pueblo. Claro, intentar fraccionar, decir que hay una nación vasca, de Euskal Herria. Bueno, vale, hay gente que tiene el euskera como lengua materna, pero en Álava no, son una minoría prácticamente insignificante. En Vizcaya, pues algo parecido. Y que sí, señores, Euskal Herria tiene su solar en el sur de Aquitania. Dejen ya de manipular, no es el idioma originario de los del territorio alavés, es mentira. Ya se hablaba una lengua romance cuando llegaron los euskohablantes en el siglo VI. Porque este es el motivo que ustedes, la razón que ustedes dan para euskadistas, la razón que ustedes dan para obligar a los niños de Álava a estudiar en la escuela el euskera, que es el idioma originario de aquí, que fue eliminado por Franco. Disparate absoluto, mentira. Es decir, ahí se hablaba una lengua romance, un proto-romance, una evolución del latín, una lengua neolatina, con sustratos célticos de pueblos como bárdulos, como caristios, autrigones, verones. Eran celtas, eran celtas. Eran pueblos célticos. Ustedes estaban obsesionados con que, como decía ese preboste perturbado de Arzayus, es decir, es que nosotros hablamos aquí, estamos aquí desde el Paleolítico.
Existe una manipulación, una mentira, todo. Todo es, hasta que genéticamente eran distintos, que hablaban su lengua distinta, todo es mentira. Ya ha llegado el momento de decir la verdad y de liberar Álava. Eso es el espíritu que anima este manifiesto. Hay que hablar en estos términos. Liberación de Álava. Liberar a Álava de la tiranía euscoide, que ejercen estos euskomaníacos de grupos políticos como PNV, Bildu y estos. Esto es lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, es lo que nos anima, el espíritu que nos anima como liberadores, y hombres libres, ¿no? Ahí está el mapa donde se indica, o sea, Ernesto ha puesto el mapa donde se indica qué pueblos son los que habitan ahí. Es decir, ahí se ve, es decir, hay una infiltración aquitana, pero es medieval. O sea, hasta el siglo VI no entran los euskohablantes al territorio alavés ni vizcaíno. Que decían que venía del paleolítico ese idioma, esos genes, todo mentira. Que la gente de Álava y Vizcaya hablaba unas lenguas pues bien prerromanas como la de los cántabros o los celtíberos, más o menos del mismo tipo. Luego hubo una romanización genérica y pasó a hablarse una lengua neolatina, románica, con el sustrato céltico de los pueblos anteriores. Todo lenguas indoeuropeas de la misma familia. Hasta que en el siglo VI llega una infiltración de gentes que hablan una lengua extraña, incluso preindoeuropea, ni siquiera prerromana, preindoeuropea ya, que vienen del otro lado del Pirineo, es donde tienen su solar, como se ha demostrado, toponímica, hidronímicamente. Esos términos, es decir, el protoeuskera, el aquitano, es el aquitano, que tiene su sede en la franja sur de Aquitania, al otro lado del Pirineo. Ahí es donde están los topónimos euskéricos, la hidronimia, los documentos, los textos. De época romana, ya hay algunos, de época anterior a la Edad Media. Álava no, Álava y Vizcaya no, hasta el siglo VI no llega gente euskohablante, además llegan digamos, armados y como invasores, ¿no? Incursiones franco-aquitanas. Lo que llamaban vascones, es decir, no hablaban euskera, los vascones, que los romanos les llamaron así en el siglo I antes de Cristo, no hablaban en euskera, es que son términos distintos, los vascones no son euskos. Aquí hay una enorme confusión. Eusko viene de auskos, que eran una tribu aquitana, los auskos. Estaban al otro lado del Pirineo, que son los que penetraron por los pasos del Pirineo occidental hasta la cuenca de Pamplona y de ahí se derivaron hacia la llanada alavesa y de la llanada alavesa bajaron a los valles vizcaínos, los ríos Deva y otros. Este es el proceso perfectamente estudiado. Siglo VI. Derrumbe del Imperio Romano, todavía no se ha establecido el reino visigodo, hay un conflicto entre francos y godos, una época digamos, de crisis de poder en la zona, y entonces pues ahí es donde se producen movimientos de población desde Aquitania hasta esa zona del norte de España, de Hispania, ¿no? De lo que luego va a ser el reino de Toledo, ¿no? La Hispania visigoda con el reino de Toledo. Por eso el rey godo de Toledo funda Victoriaco en la llanada alavesa, para controlar esas infiltraciones franco-aquitanas, ¿no? Que vienen del otro lado del Pirineo. Es que esto hay que decirlo y aclararlo, porque la gente está acostumbrada a oír una mitología falsa, una tergiversación de la historia y de la lengua. Por eso hay que liberar. O sea, la verdad nos hace libres. Y aquí hay muchas mentiras, tergiversaciones, es decir, medias verdades que son las peores mentiras. Para llegar a una situación en la que se obliga a los niños de Álava a estudiar un idioma que no es el suyo, que no utilizan en su vida, que no es su lengua materna, que no lo tienen en la cabeza, que es una barbaridad. Porque no le enseñan una lengua hermana románica, indoeuropea, no le enseñan euskera, que es un idioma, un refrito batúa, preindoeuropeo, que no tiene nada que ver con su identidad, su cultura, su idioma. Pero es que además, Ramón, esto es tragicómico porque el propio Eustat, que es algo así como el INE vasco, ¿no? Instituto Nacional de Estadística Vasco, por decirlo así, reconoce que no ha habido avance en el uso social del euskera. Es decir, que la gente lo aprende para olvidar. Eso se lo he oído yo de la boca de muchos. Es decir, la gente no aprende esto porque tiene la convicción de que es la lengua
auténtica de sus antepasados aquí, ¿no? No lo hace por imposición. Entonces, claro, esa gente, por imposición no se logra nada. Es que las lenguas no se pueden imponer porque se ha demostrado el fracaso de ese experimento de imposición en Irlanda, en Quebec, en todas partes donde se ha tratado de imponer una lengua, no ha cundido. Con mucho dinero público, muchísimo. con paladas de dinero público de todos muchísimo. para dedicar a la población. Millones de millones. Fíjate lo del carnet de conducir, que es la noticia. ¿Cuánta gente usa el euskera para sacarse el carnet de conducir en las 3 provincias, 3 territorios históricos? Una cantidad ridícula, 1% o menos. Eso es un detalle de la realidad de ese idioma en esos territorios. Es que es increíble. En Álava prácticamente nadie. El uso social del euskera está igual que hace 30 años, prácticamente. Ha crecido 2 puntos según el Eustat. No, digo, como lengua materna, decía, habrá variado muchísimo. Claro, que te enseñen en la escuela y sepa chaporrear algo y tal. Bueno, pero eso no es. Es decir, hablamos de cuál es la lengua propia, materna, ¿no? Entonces, pues. Es decir, en Álava es una cantidad ridícula. O sea, los alaveses son castellanohablantes. O sea, los alaveses son una comunidad foral inserta de manera natural, histórica, en el Estado español. Y ya está. Y cuna de Castilla. Eso... No, Euskadi. Euskadi es un término que hay que repensar, un concepto que hay que repensar porque es incompatible con la libertad, con la nacionalidad, con la identidad de los alaveses. Es decir, hay que empezar a decir, Euskadi, ¿qué es eso? Esto no es Euskadi. ¿Euskadi qué es Euskadi? ¿Qué es? Un artificio. No nada. Es un término, es decir, sabiniano, ¿no? Un concepto sabiniano de Euskadi, ¿no? Como está bastante claro. Euskal Herria pues, es un término histórico, lingüístico, que denota aquellas zonas donde se habla euskera, donde la gente habla euskera mayoritariamente. Y tiene su origen, su solar, al otro lado del Pirineo, repito, en el sur de Aquitania. O sea, Euskal Herria tiene ahí su solar. Y se desplazó algo pues, hacia el norte de Navarra, y Guipúzcoa y tal, y intentó penetrar en Álava y Vizcaya. Y que luego ha ido reculando, claro, evidentemente, porque es un idioma menos útil que el castellano para todo. Para la civilización, para la comunicación, para todo. Es una evidencia. Pues, Ramón... Cosas son evidentes, ¿no? Ramón, creo que igual nos estamos pasando un poco de tiempo. Vale. Y dice Gracián que lo bueno, si es breve, es 2 veces bueno. Pues sí. Entonces, igual, ¿qué te parece si terminas con alguna idea que te hayas dejado ahí descolocada? Yo creo que hemos desarrollado casi todo lo que teníamos que decir, de comunicar el espíritu que nos anima y que Álava debe ser liberada de los euskomaníacos que la quieren, decir, euskerizar y tiranizar. Perfecto. Es una buena frase para terminar. Pues muchas gracias, Ramón, y no diré que venceremos, pero sí convenceremos al paso del tiempo, porque hemos estado perdiendo el tiempo, muchísimo tiempo, demasiado, y creo que esto ya es hora de que la gente sepa lo que hay, no lo que nos cuentan que hay, que es otra cosa. Pues terminamos. Muchas gracias. Bien, gracias a todos. Y gracias a los que nos han estado siguiendo y a los que nos verán en YouTube.